Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a sumergirnos directamente en una de esas, expectativas universales que todos compartimos. Hola. Sí, a ver, es un tema que nos toca a todos de cerca. Totalmente. Y, a ver, normalmente cuando alguien piensa en ir a una consulta médica, existe esta visión preestablecida que es de pura ingeniería humana. O sea, alguien se rompe un brazo, acude al médico y la radiografía te muestra esa línea blanca dentada en el hueso. Claro. Y el profesional simplemente señala la pantalla y dice, pues mira, ahí está el problema. Exacto. ¿Roto o no roto? ¿Blanco o negro? Es un enfoque súper binario, sí. O funciona o está roto. Y, bueno, es innegablemente reconfortante. Ya, es una visión limpia, mecánica y muy fácil de procesar para nuestra mente lógica. Eso es. Al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, ¿sabes? Ujú. Que se puedan categorizar en un diagnóstico clarísimo y sobre todo que se puedan reparar desde fuera con una intervención directa. Pero claro, luego te pones a analizar las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa, y esa máquina de rayos X conceptual ya no nos sirve para nada. Para nada, no. Hoy nos adentramos en una colección de textos y monografías técnicas que son fascinantes, destacando especialmente el posgrado en presencia biodinámica de Carles Company. Y la misión de esta exploración a fondo es, básicamente, descubrir cómo operan ciertas terapias donde el profesional no actúa como un mecánico. Exacto, no repara piezas averiadas. Eso es, sino que utiliza su propia biología como herramienta principal. Y vamos a desgranar esto, porque la premisa central aquí es que el cuerpo humano no es solo carne, hueso y, reacciones químicas aisladas, sino un nodo de información conectado a una especie de Internet cósmico. O sea, es un salto gigante. Madre mía, es un cambio de paradigma total que redefine por completo nuestra comprensión de la biología. Quiero decir, tradicionalmente la medicina y la ciencia han operado bajo el modelo de la física clásica de Newton. El cuerpo como máquina. Justo, el cuerpo es una máquina de relojería, si un engranaje falla, pues lo extraes, lo engrasas o lo sustituyes mediante procesos bioquímicos muy lineales. Pero claro, los textos de presencia biodinámica que estamos analizando te exigen abandonar esa idea de aislamiento. Totalmente. Proponen, basándose en principios cuánticos, que los seres vivos no son entidades separadas que caminan por un escenario inerte. Sino que son, expresiones localizadas de una red universal continua. Y, a ver, para fundamentar esto, los textos traen a colación el trabajo del físico Nassim Haramein. Uf, fascinante lo de Haramein. Sí, sí. Y lo que él denomina la red de espacio-memoria unificada. Que, a ver, para cualquiera que no pase sus tardes leyendo sobre física teórica, esto puede sonar un poco a película de ciencia ficción. Ya, normal. Suena súper abstracto. Pero la base fundamental de esta teoría es que el espacio-tiempo que nos rodea, el espacio vacío entre las células o incluso entre las estrellas, no está realmente vacío. Y lo fascinante aquí es que, según este modelo físico, ese aparente vacío está en realidad constituido por una red infinitamente densa de microagujeros de gusano. ¿Ostras? Sí, estamos hablando de la escala de Planck, que es, la medida más diminuta que la física actual puede concebir. Vale, muy, muy pequeño. Diminuto. Y estos vórtices microscópicos actúan como una matriz de memoria cósmica distribuida e interconectada. En resumen, todo lo que ocurre en el universo, cada minúscula vibración, deja un registro holográfico en esta red. Es decir, que la realidad misma funciona como un disco duro de capacidad infinita, básicamente. Exactamente. Pero lo que me parece súper revelador de los textos es cómo la biología humana interactúa con esta red. Según las monografías, la vida opera mediante un bucle de retroalimentación constante, ¿verdad? Sí, hay dos procesos ocurriendo simultáneamente. Por un lado está la transducción. Que es como leer, ¿no? Eso es. Es como si nuestra biología leyera o descargara los patrones óptimos de salud y organización directamente de esta red para mantenerse funcionando. Y por otro lado está la aportación. La escritura. Exacto, donde cada célula de nuestro cuerpo escribe y sube sus experiencias de vuelta al campo universal. Claro, y este flujo es precisamente lo que define el estado de bienestar. Porque bajo esta nueva lente, la salud no es simplemente la ausencia de una enfermedad o de una pieza rota en el cuerpo. Para nada. La salud es la fluidez geométrica y armónica de este intercambio.
¡Qué fuerte! Es la capacidad del organismo para mantener esta comunicación bidireccional constante y, muy importante, sin interferencias con la red de espacio-memoria. Si la información fluye de ida y vuelta, pues hay salud. A ver, para visualizarlo mejor, imaginemos el cuerpo mecánico tradicional como el motor de un coche antiguo, ¿vale? Vale. Es un sistema cerrado. Si se rompe la correa de distribución, pues el coche se apaga instantáneamente y hace falta que alguien abra el capó y manipule las piezas físicas. En contraste, esta visión cuántica plantea que el cuerpo es más parecido a un dispositivo inteligente de ultimísima generación. Me gusta mucho esa analogía. O sea, está constantemente conectada a una red Wi-Fi invisible. Descarga actualizaciones de software, que bueno, serían esos patrones de salud y autoorganización que decías, y envía datos de uso a la nube continuamente. Esa analogía encaja a la perfección, estoy convencida. Porque claro, si aceptamos que el cuerpo funciona como un dispositivo conectado, la siguiente pregunta lógica es ¿qué ocurre cuando enfermamos o experimentamos un impacto severo? Claro, se cae la conexión. Exacto. No significa necesariamente que el hardware se haya destruido en un primer momento, sino que la conexión a la red se ha colapsado o interrumpido. Y aquí es donde los textos abordan el concepto fundamental del trauma. Y fíjate que el enfoque es radicalmente distinto al convencional. O sea, solemos pensar en el trauma exclusivamente como un evento psicológico. Un mal recuerdo, un miedo paralizante que reside, pues, únicamente en los pensamientos. Sí, en la mente. Pero sin embargo, la presencia biodinámica aborda el trauma como pura fricción biológica. Lo definen como energía física real que se queda atrapada en el cuerpo, formando lo que llaman geometrías disfuncionales. Así es. Un trauma, en este marco teórico, es un nudo de información en la red facial y celular. Un nudo literal. Literal. Ocurre cuando el sistema nervioso se enfrenta a una experiencia tan abrumadora que no tiene la capacidad de procesarla y descargarla en ese instante. Ya. Entonces, para sobrevivir, la biología recurre a su mecanismo más primario, que es la congelación. El cuerpo inmoviliza esa respuesta de lucha o huida en los tejidos. O sea, se queda bloqueado. Y al hacerlo, literalmente aísla esa zona específica del cuerpo del flujo continuo de la red de espacio-memoria. Pero, a ver, detengámonos aquí porque confieso que me falta una pieza del rompecabezas. Dime, a ver. Entiendo que una respuesta biológica de supervivencia, como tensar todos los músculos ante un accidente de tráfico, pueda quedarse bloqueada a nivel del tejido. Pero, o sea, ¿cómo es que ese endurecimiento físico de la fascia de repente desconecta a una persona de microagujeros de gusano a escala cuántica? Claro, parece un salto muy grande. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el mecanismo exacto que convierte un músculo tenso en un punto que está fuera de cobertura cósmica? Pues mira, esa es la clave de todo el sistema. No se trata solo de un músculo rígido mecánico. Cuando un tejido se congela en una respuesta de supervivencia, su tensión altera su propia conductividad electromagnética y su geometría molecular. Ah, vale. O sea, cambia por dentro. Totalmente. Las células bajo tensión crónica pierden su capacidad de resonar en las frecuencias saludables óptimas. Es decir, al alterar su forma física a nivel microscópico, alteran su capacidad de funcionar como antenas. ¡Qué barbaridad! Así, ese tejido pierde la habilidad de leer los patrones de salud de la red cuántica para autorrepararse y, simultáneamente, deja de escribir o aportar su sabiduría al campo global. Se convierte, literalmente, en un parásito informativo. Vale, ahora lo veo clarísimo. Al perder su forma geométrica ideal por la tensión extrema, pues la antena se deforma y deja de captar la señal Wi-Fi. Exactamente. Y, bueno, esto genera una enorme fricción biológica a nivel de todo el organismo, porque el resto del cuerpo, que sí sigue conectado, está intentando mantener el equilibrio global. Mientras el nudo tira para el otro lado. Justo. Este nudo traumático se resiste y tira en dirección contraria, consumiendo cantidades masivas de energía y recursos metabólicos. O sea, sería el equivalente a tener una aplicación en un teléfono móvil que se ha quedado colgada, intentando conectarse desesperadamente a un servidor inexistente. Sí. Provocando que la batería del dispositivo entero se drene en un par de horas, aunque el resto del teléfono esté en reposo en la mesa. Es una comparación súper gráfica, la verdad, y entender esto es lo que obliga al terapeuta a cambiar por completo su estrategia clínica. Claro, tiene sentido. Porque si el origen del problema es un nudo de información congelado y aislado,
El terapeuta no puede pretender entrar a la fuerza para desenredarlo. Ya, a romper el nudo. Exacto. Aplicar fuerza externa, incluso si está guiada por una buena intención de arreglar el problema, es percibido por el sistema del cliente como una invasión. ¿Más estrés? Generaría aún más resistencia y alarma en un sistema nervioso que, recordemos, ya está operando en un estado de supervivencia extrema. Esto requiere que el terapeuta actúe desde un estado de coherencia máxima, no desde la manipulación física. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, entramos en el núcleo de los consejos técnicos que estos textos ofrecen a los profesionales para mantener esa coherencia de la que hablas. Y el enfoque principal se denomina anclaje en el punto cero, Eso es, el punto cero. que se le pide al terapeuta que, al estar frente al cliente, habite un estado de quietud o mente primordial, que en la práctica esto implica un estado de no intervención absoluta, Totalmente neutral. de neutralidad, de vaciarse de cualquier agenda o intención de arreglar al paciente. Pero, tengo que interrumpir aquí porque mi lado escéptico está sonando todas las alarmas, de verdad. A ver, dispara. Me cuesta mucho entender esto desde la perspectiva del paciente. O sea, si alguien acude a una consulta con un dolor crónico incapacitante, pagando por el tiempo de un profesional de la salud, Sí, con expectativas. y le dicen que la herramienta principal es que el terapeuta entre a la sala a sentarse y literalmente no hacer nada, para curarle. A ver, suena una locura. Resulta completamente contraintuitivo e incluso frustrante, ¿no? A ver, es una reacción totalmente comprensible porque desde nuestro condicionamiento social asociamos el valor al hacer y al esfuerzo visible. Si sudo, trabajo, ¿sabes? Claro, si no me crujen la espalda no me están curando. Exacto. Pero desde la física cuántica y la biología de sistemas es la vía más eficiente. Y ojo, entrar al punto cero no significa estar distraído o desinteresado mirando el móvil. Es una acción interna profundamente activa. Vale, matiz importante. Muy importante. El terapeuta debe vaciarse de la necesidad de salvar o reparar, porque esa misma intención, por muy noble que sea, conlleva una frecuencia de exigencia y juicio sobre el estado actual del paciente. O sea, la intención de curar hace ruido. Es ruido electromagnético, tal cual. Al anclarse en el punto cero, el profesional encarna físicamente el vacío cuántico, que como vimos no es un espacio vacío, sino un campo de pura potencialidad sin fricción. Ofreciendo lo que los textos llaman una transparencia. Precisamente. La transparencia del terapeuta es la verdadera herramienta de intervención. Piénsalo. Si un terapeuta entra a la sala lleno del estrés del tráfico, de preocupaciones financieras o simplemente de su ego queriendo demostrar que es un sanador excepcional, Su señal biológica es un caos. es caótica. Pero si logra acceder a esa quietud primordial, su biología se vuelve transparente y emite una señal armónica. Cuanto más nítida y libre de interferencias del ego sea esa señal, mejor sirve como un puente vibracional para el otro. Le da un respiro. Espacio acústico y electromagnético de absoluta seguridad, donde el sistema defensivo del cliente, por fin, puede permitirse bajar la guardia. Y fíjate, lo brillante de estas monografías es que no se quedan en, descripciones filosóficas o esotéricas sobre estar presente o fluir, ¿sabes? Para nada. Entran al detalle técnico. Dedican un montón de espacio a detallar el hardware físico y biológico que permite que este estado ocurra en el cuerpo del terapeuta. Y quiero que vayamos paso a paso, porque esto es denso. Venga. Para lograr este anclaje en el punto cero, primero se requiere que el sistema nervioso del terapeuta se encuentre en un estado vagal ventral, según la teoría polivagal. Que es la base fisiológica de todo el proceso. A ver, el estado vagal ventral es la configuración neurobiológica de la seguridad profunda y la conexión social. Fíjate que es la misma biología que se activa en nosotros cuando abrazamos a un ser querido o cuando estamos riendo relajados con amigos en un entorno seguro. Claro. Es que es imposible acceder a una coherencia cuántica si tu fisiología básica está secretando cortisol y adrenalina a chorros en modo de supervivencia. Claro, la seguridad humana ordinaria es la puerta de entrada. Y cuando el terapeuta se asienta en ese estado vagal ventral, la cosa desciende a un nivel celular que es asombroso. Los textos explican que esta tranquilidad permite una alineación geométrica óptima de los microtúbulos dentro de las células. ¡Ostras! ¡Los microtúbulos! Sí, que a menudo pensamos en los microtúbulos solo como,
el andamiaje físico que da forma a la célula. Pero aquí se describen como guías de onda cilíndricas con una geometría basada en el carbono. Actúan literalmente como diminutas fibras ópticas que procesan la luz y la información vibracional. Y ojo, que no trabajan solos. Los textos señalan la interacción de estos microtúbulos con otros dos elementos clave. A ver, Por un lado, los protones, que, desde su formación en los orígenes del universo, ofrecen una estabilidad y una constancia inquebrantables. Actúan como anclajes gravitacionales a escala atómica. Y por otro lado, y esto me parece crucial, está el papel del agua estructurada dentro de la célula. que entiendo que no es para nada como el agua líquida, que bebemos de un vaso. Que va, exacto. El agua biológica intracelular, especialmente la que rodea estos microtúbulos, se organiza en capas geométricas, adquiriendo las propiedades de un cristal líquido. Un cristal, madre mía. Sí, sí, y como cristal presenta propiedades piezoeléctricas. Vale. ¿Y eso qué es exactamente? Pues mira, la piezoelectricidad es un fenómeno muy bien documentado por el cual ciertos materiales cristalinos, como el cuarzo en los relojes de toda la vida, pueden convertir el estrés mecánico o la presión en electricidad y viceversa. Ah, vale, vale. Entonces, en el cuerpo del terapeuta, cuando está en un estado de quietud profunda, esta agua cristalina actúa como un transductor ultrasensible. Es capaz de captar las fluctuaciones minúsculas de la energía del vacío cuántico y traducirlas a señales eléctricas biológicas coherentes a través de los microtúbulos. Buf. O sea, me lo imagino como el acto físico de calibrar una compleja instalación de antenas de transmisión de radio en lo alto de una torre, ¿no? Tal cual. Si la estructura está desalineada por vientos huracanados o corroída por el óxido, que en nuestra metáfora representaría pues el estrés crónico o el trauma, la antena solo es capaz de emitir y recibir estática. Puro ruido. Pero el terapeuta, al regular su sistema nervioso y asentar su fisiología vagal, está limpiando y reorientando milimétricamente la geometría de sus propias células. Alinea sus microtúbulos y su agua cristalina para emitir una señal limpia, pura, sin un solo milisegundo de estática. Y, claro, esto plantea una pregunta importante. Dime, Porque hasta ahora, toda esta ingeniería cuántica y biológica de alta precisión está sucediendo de forma privada e interna dentro de la piel del terapeuta. La verdadera incógnita clínica es ¿cómo es posible que el estado interno y celular de una persona pueda atravesar el espacio físico de una habitación e inducir un cambio material en el cuerpo de otra persona, en el cliente, que está ahí tumbado en la camilla? es que esa es la gran pregunta. Y así, de forma completamente natural, llegamos al concepto que responde a esa incógnita, que es el efecto diapasón humano. El famoso diapasón. Eso es, una vez que el terapeuta está anclado en el punto cero y sus células están alineadas, se convierte en un emisor coherente. Y aquí entra la física de ondas, concretamente la resonancia de fase y el entrelazamiento cuántico. Vale. El sistema biológico del terapeuta comienza a emitir una nota nítida y poderosa de salud original en el entorno inmediato. Y aquí debemos recordar el estado en el que se encuentra el paciente. El cliente llega a la sesión con un sistema nervioso desorganizado, albergando esos nudos de trauma y operando desde un aislamiento defensivo tremendo. Completamente fuera de cobertura, como decíamos. Exacto. Sin embargo, en su núcleo, la biología humana es profundamente adaptativa y está diseñada para buscar la coherencia y la supervivencia comunitaria. Estamos programados para sanar. Eso es. Entonces, cuando el sistema nervioso inconsciente del cliente detecta en el ambiente esta frecuencia externa de seguridad biológica absoluta, ocurre algo súper instintivo. El cuerpo del cliente utiliza la señal nítida del terapeuta como si fuera un plano arquitectónico. Ostras, qué buena imagen. Usa esa frecuencia externa como referencia para iniciar su propio proceso de autocorrección interna, sin necesidad de que el terapeuta manipule físicamente sus músculos o su fascia. Es, un contenedor de seguridad neutra que despierta lo que en la tradición de esta terapia se denomina el aliento de vida. Y me encanta esto porque no es el terapeuta sanando. No, para nada. Es la inteligencia biológica innata del cliente despertando y poniéndose a trabajar. Al sentirse por fin seguro, sin fricción ni exigencias en el entorno, el sistema del cliente encuentra los recursos para descongelar esas respuestas de supervivencia atascadas. Totalmente. Pensemos en el ejemplo de antes. Si durante un accidente el impulso natural era levantar los brazos para protegerse y la persona quedó paralizada por el shock, Se quedó el gesto a medias. eso es, en la camilla esa energía cinética retenida por fin se libera y completa su ciclo biológico.
Y el resultado es que el nudo de información se disuelve. Esas geometrías disfuncionales en la fascia de las que hablábamos antes pierden su rigidez y cohesión. La energía vuelve a fluir. Exacto. Que llevaba años estancada y generando fricción metabólica, pues vuelve a fluir. Volviendo a nuestra analogía informática, la zona fuera de cobertura recupera la señal de la antena y se reintegra al intercambio constante y saludable con la red de espacio-memoria. Se actualiza el software. El cuerpo entero vuelve a actualizar su software de manera fluida, ¿sí? A ver, la metáfora acústica que emplean los textos es sencillamente brillante para ilustrar esto, pero sin misticismos raros. Si colocamos dos diapasones exactamente iguales, ¿vale?, afinados en la misma nota, en esquinas opuestas de una habitación, Vale, me lo imagino. y golpeamos el primero con un martillo de goma para que suene, las ondas sonoras van a viajar por el aire. Y el segundo diapasón, impulsado por la resonancia de fase, empezará a vibrar y a emitir sonido de forma espontánea. Sin tocarlo. Hace reflexionar, de verdad, sobre la magnitud de lo que estamos hablando hoy. Nos muestra que la empatía, la compasión y la presencia sanadora no son meros conceptos poéticos, ni psicológicos, ni abstractos. No, no son física pura. Tienen una base física, acústica y electromagnética constatable a nivel celular. Una calma genuina y profunda de una persona es una onda física, literal, que le recuerda a la biología de otra persona cómo volver a estar en paz. Me parece flipante. Es que es flipante. Se trata en esencia de un mecanismo evolutivo de corregulación que compartimos como especie. Cuando el terapeuta se convierte en ese diapasón afinado, no le está transfiriendo energía mística al paciente, ni está actuando como su salvador heroico. Claro, no le está curando él. Simplemente le está prestando una referencia vibracional limpia. Le ofrece un anclaje para que la propia biología del cliente, que temporalmente había desafinado su instrumento a causa del trauma, pues recuerde su tono original y se reajuste por sí misma. ¡Qué maravilla! Y, bueno, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque si nos alejamos por un momento de la camilla clínica, del terapeuta, y aplicamos los principios de esta biología cuántica aplicada a nuestra existencia diaria. A la calle, a la vida real. Exacto. Significa que la salud no es un producto artificial que debamos fabricar, tomando infinitos suplementos o forzando intervenciones. La salud es un estado preexistente, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Es un equilibrio natural que ya reside de manera inherente en cada protón de nuestra estructura física. Como muestran los textos, el cuerpo humano es un sistema abierto. La sanación es simplemente el acto de recuperar esa conexión perdida. Solo necesitamos que se nos ofrezcan, o bueno, que construyamos nosotros mismos, espacios de verdadera seguridad biológica, libres de expectativas y fricción, para que esa salud subyacente aflore de nuevo. Eso es. Y fíjate, si conectamos esto con la imagen global, nos damos cuenta de que las implicaciones trascienden los muros de un hospital o una clínica. Completamente. Las leyes de la resonancia de fase y el efecto diapasón operan en cada interacción humana cotidiana. Quiero decir, en el seno de una familia, en una sala de reuniones o incluso en silencio, sentados en el metro. Somos diapasones andantes. Literalmente. Todos funcionamos como diapasones interactuando sin cesar. La calidad de la presencia de una persona altera de forma física y medible el campo electromagnético de quienes la rodean. Nuestra neurobiología y nuestra agua estructurada se están comunicando a través del vacío cuántico, mucho antes de que abramos la boca para decir una sola palabra. Madre mía, es una comprensión que, a ver, por un lado, otorga una responsabilidad inmensa, Sí, da vértigo. pero también da un poder transformador brutal. Y todo esto me lleva a un pensamiento final, algo para que todos le demos vueltas después de terminar esta exploración de hoy. A ver, cuéntame. Si la teoría del espacio-tiempo de Haramein es correcta, y todos somos sistemas biológicos abiertos escribiendo y aportando datos sin descanso a esta inmensa red de memoria universal, El Internet cósmico. el Internet cósmico, pues con los niveles de estrés crónico, el miedo constante y la aceleración frenética en la que vivimos inmersos en la sociedad moderna, ¿qué tipo de información distorsionada estamos subiendo colectivamente a este Internet cósmico cada segundo de nuestros días? Uf, tela. Menudo ruido estamos generando en la red. Tela. Pero por otro lado le doy la vuelta. ¿Qué sucedería a nivel global si decidiéramos, y no solo como terapeutas, sino como especie, empezar a sintonizar deliberadamente nuestras antenas hacia la quietud, habitando nuestro propio punto cero interior? Sería una revolución, la verdad.
Pues yo estoy seguro de que quizás el acto de rebeldía más profundo y curativo que podamos ejercer hoy en día no sea salir a la calle a hacer más ruido, sino simplemente, aprender a detenernos, anclarnos y dejar que nuestra biología resuene en paz.